Buen día, estimados alumnos, estimadas alumnas, ¿cómo están? Bienvenidos, les saluda su profesora Gaby Marchán. Continuando con las sesiones de historia, hoy vamos a continuar hablando sobre la organización económica del Tahuantinsuyo. Y en esta oportunidad vamos entonces a hablar de las actividades productivas, de las principales actividades productivas económicas. Ya habíamos mencionado que la agricultura fue la mayor preocupación, ¿verdad?, de los habitantes del Imperio Inca. Lograr la mayor producción agrícola posible era, digamos, el objetivo del Imperio Incaico, de los incas. Entonces, por ello hemos dicho que la agricultura representó la base de la economía inca. ¿No? Es durante el periodo incaico donde la actividad agrícola alcanzó su máximo desarrollo. ¿Y ello a qué se debe? Pues porque los incas supieron tomar y aprovechar todos los conocimientos y desarrollo de las anteriores sociedades con respecto a esta actividad agrícola, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, los incas pusieron en práctica grandes obras de ingeniería hidráulica, ¿no? Técnicas agrícolas que le van a permitir de alguna manera la mayor productividad de sus tierras, ¿no? Además, superaron las dificultades del entorno gracias a ese ingenio. Por ejemplo, ¿no?, en las laderas, en las quebradas, construyeron sofisticados andenes, en la costa, en la sierra, construyeron los canales hidráulicos. En las punas también desoladas usaron los guaru, las cochas para aumentar así, ¿no?, la humedad. ¿Cuáles son los principales cultivos, ¿no?, que cultivaron? Aquí podemos observar en las imágenes, pues cultivaron la papa, el oyuco, el camote, la pigüicha, ¿no?, el maíz, la caigua, el maní, los frijoles, los payares, el tomate, pues, la lúcuma, la ciruela, palta, también la chirimoya, ¿no?, el pepinillo, el cacao, la piña, la tuna, el ají, el rocoto, el cacatoay, el achote, ¿no?, el palillo, entre otros productos. Pero el producto, digamos, básico de subsistencia va a ser el maíz, ¿no? El maíz, digamos, fue el producto básico alimenticio para la población incaica. Y el aporte alimenticio, digamos, incaico al mundo, ¿no?, fue la papa, ¿no? La papa. Bien, ahí mencionamos pues que los incas manejaron diversas técnicas agrícolas, ¿no? Pusieron en práctica muchas de las técnicas agrícolas, entre ellas, por ejemplo, tenemos ahí las cochas. Muchas de estas técnicas, recordemos que ya la gran mayoría de estas técnicas, como las cochas, fueron desarrolladas ya en las sociedades anteriores a los incas, tal por ejemplo es el caso de los Nazca, los Mochica, los Guari, los Tiahuanaco. Usaron muchas de estas técnicas agrícolas en su producción, ¿no?, en la agricultura. Entonces las cochas, por ejemplo, en las punas se construyeron estas. Aquí está, es el agua donde debía emposarse más de un día por temor a podrir los embrios, ¿no? Entonces usadas para cultivar y dar de beber al ganado. Muchas veces ahí se almacenaba el agua con esta tabla. Entonces eran así, de esta manera, redondas, alargadas, algunas rectangulares, compuesta por un gran número de surcos simétricos, ¿no? Ahí se recolectaba el agua, por ejemplo, de las lluvias cuando llovía, conduciéndola por los camellones de los surcos, ¿no? Actualmente, pues en sus bordes carecen, ¿no?, crecen ahí en los bordes de estas cochas, crecen muchos pastos, ¿no?, que son aprovechados y consumidos por el ganado. Otra de las técnicas agrícolas que hemos mencionado, que también supieron aprovechar, ¿no?, trabajando, ¿no?, acá vemos en esta imagen un camellón, los llamados guaro, ¿no?, que vienen a ser los montículos de
de tierra que permitían de alguna manera almacenar el agua en lugares de inundaciones, ¿no? Usando de turcos, son turcos artificiales. Esto era para dar la protección a las plantas, ¿no? Por ejemplo, en la región del lago Titicaca se emplearon los llamados waru waru, ¿no? Ahí construidos con herramientas indígenas. Es decir, con estas herramientas indígenas llamadas las chaquitaya, ¿no? El arado andino, el raguana o el asadón. Entonces, estas fueron otras de las técnicas agrícolas que supieron aprovechar, ¿no? los incas, ¿no? Para mejorar su agricultura, y los famosos andenes, pues, ¿no? Que son estas terrazas agrícolas artificiales que sirven para obtener la tierra útil para la siembra, ¿no? En esas escarpadas laderas andinas. Esto le permitieron a los incas, los andenes le permitieron cultivar, pues, donde en las laderas empinadas de las quebradas, y así evitar la erosión producida por las diversas lluvias. Entonces, la sabiduría inca logró una gran productividad con el uso de canales, con el uso de cochas, con el uso de los camellones, ¿no? Algunos de los cuales hemos dicho todavía se usan, ¿no? Por ejemplo, en el Cusco, ¿no? Se canalizaron los riachuelos, ¿no? Que atraviesan, por ejemplo, la ciudad, y en sus cauces estableciendo puentes peatonales, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de tecnología es Cumbemayo, ¿no? En Cajamarca, ¿no? Que aún subsiste. Bien, otra de las actividades que desarrollaron los incas fue la pesca. También se dedicaron a la pesca. Entonces, vemos acá, para su alimentación, aprovecharon, pues, del litoral de la orilla del litoral, o podían obtener los peces pequeños, como por ejemplo pejerreyes, anchovetas, y también la recolección de moluscos. También aprovechaban de las lagunas cercanas de la costa, que por entonces existían en todos los valles, y que albergaban, por ejemplo, ahí lisas. Ahí cazaban con los anzuelos, con las redes, con las canastas y los arpones, ¿no? Sobre todo para su alimentación básica. Otra de las actividades importantes, ¿no? Junto con la agricultura, fue la producción ganadera, la ganadería, ¿no? Fue de mucha importancia para el hombre andino, ¿no? Sobre todo en las zonas altas. Entonces, vemos que existieron, pues, los animales más importantes fueron los auquénidos o los camellos. Estos animales vivieron tanto en lo que es en la costa como en la sierra, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la llama, la alpaca, la vicuña, ¿no? El guanaco. Estos rebaños, ¿no? Existieron rebaños que eran del pueblo y también rebaños que eran de propiedad del Estado, ¿no? Estos últimos estaban destinados a la redistribución y a la confección, por ejemplo, de los tejidos finos para la élite, para el personal de culto y para fortalezas de alianzas. Es decir, con la fina lana de la vicuña, ¿no? Se confeccionaba textiles para la nobleza, para la élite inca, ¿no? Y esa fina lana de vicuña era llamada el cumbi, ¿no? El cumbi. Para las telas, por ejemplo, de la lana de alpaca era llamada abasca, ¿no? Entonces, de la lana de alpaca, ¿no? Confeccionaban vestimenta para el pueblo. Entonces, esas telas de lana de alpaca eran llamadas abasca. Entonces, digamos que supieron aprovechar, pues, la lana de diversos auquénidos como la llama, la alpaca, la vicuña, también para la producción textil. Es por eso que aquí también vemos que los textiles fueron un elemento muy importante, muy preciado dentro del Tahuantinsuyo, pues, ¿no? Estuvo bastante desarrollada porque van a utilizar y aprovechar la lana de estos auquénidos, ¿no? Posteriormente vamos a hablar después de la textilería, ¿no? Domesticaron también otros animales, como por ejemplo los auquénidos, el cuy, ¿no? ¿Cuáles fueron los animales más importantes? Ya los hemos mencionado. Auquénidos o camélidos, que vivieron tanto en lo que es la parte de la costa como en la sierra, ¿no? Llama, alpaca, vicuña y el guanaco. También vamos a ver acá que la administración de la producción fue muy importante, ¿no?
es decir, dónde se guardaban, dónde se almacenaba el excedente productivo, la producción agrícola, ¿no? Lo que se producía en la sociedad. En los famosos depósitos. Tenemos los dos famosos depósitos, los llamados colcas y los llamados tambos, ¿no? Por ejemplo, las colcas, ¿qué eran las colcas? ¿No? Las colcas fueron depósitos estatales donde se conservaban diversos productos, como por ejemplo, ahí se almacenaban armas, se almacenaba ropa rústica, ¿no? Se almacenaba, por ejemplo, productos alimenticios, como el maíz, como tubérculos, y todo eso eran productos para poder abastecer a la población en un momento ya determinado. Las colcas, estos famosos almacenes, eran construidos o se edificaban por lo general eran construidos en los poblados, en las laderas de los cerros, ¿no? En las laderas de los cerros. Y también otro tipo de depósito, los famosos tambos, ¿no? Estos tambos eran las construcciones que servían de descanso para los viajeros, ¿no? Por ejemplo, muchos de estas posadas servían como tipo posadas, ¿no? Eran construcciones de piedra que se construían a lo largo de los caminos, ¿no? A lo largo de los caminos que servían como lugares de descanso, lugares de aprovisionamiento, tanto para, por ejemplo, cuando el Inca pasaba, iba a recorrer el Tahuantinsuyo, ahí era un lugar de descanso para el Inca, ¿no? Para toda su comitiva, para ciertos viajeros, ¿no? Por ejemplo, también era para los militares, en este caso soldados, ¿no? Numerosos soldados, por ejemplo, en campañas militares, ahí utilizaban los tambos como lugar de descanso. Los chasquis, los famosos chasquis también, ¿no? Fueron, digamos, estos depósitos llamados tambos como lugar de descanso para los chasquis, ¿no? Aquí podían incluso los chasquis no solo como lugar de descanso, sino podían ahí también comer, dormir, descansar, mientras que él estaba ahí, solía venir otro digamos, chasquis, salía del tambo con los mensajes posteriores. Entonces, estos tambos, ¿no? Se almacenaban aquí los productos también, donde el Inca, por ejemplo, ya en tiempos de sequía o de escasez, repartía, ¿no? A la población, ¿no? Al convocar una anita, ¿no? Lo mencionamos anteriormente. Entonces, proveer de comida y alojamiento eran principalmente, digamos, el papel que cumplían estos tambos, estas edificaciones de piedra, ¿no? De piedra. Ahora, estos tambos eran construidos, no olvidarse, en los caminos, ¿no? En los caminos. Recordemos que los incas construyeron una gran red caminera, ¿no? Que permitió pues la expansión territorial y también la integración socioeconómica. Entonces, muchos de los caminos, por ejemplo, que construyeron los incas, que ya habían construido las anteriores culturas, como por ejemplo los huari, construyeron mucho de esa red caminera que utilizaron los incas. Entonces, esos caminos le van a permitir transportar los productos cosechados en las tierras, ¿no? Estatales. Y así, pues, en los caminos construyeron muchos de estos depósitos llamados tambos, ¿no? Depósitos que eran los llamados centros administrativos. Muy bien, estimados alumnos, hasta aquí entonces estamos terminando con esta segunda parte de lo que corresponde a la organización económica del Tahuantinsuyo. Recuerden, por favor, que hay que complementar también en el módulo, tienes más información acerca de lo que corresponde a la economía incaica. Sería bueno que continúes leyendo para que puedas profundizar o complementar lo que estamos compartiendo en esta sesión. No te olvides, por favor, entonces, de participar en las clases en línea para ahí poder reforzar este tema de la economía incaica y también para que usted pueda participar, ¿no?
las preguntitas que están en el módulo, por favor vayamos resolviendo. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia, que Dios los bendiga.